Ya está listo, ya se despertó, todavía está dormido. Dese así unas palmaditas aquí, va, despierta. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahí en el Salmo 105, hermanos, en el versículo 15, vamos a darle lectura desde del 7 al 15, pero me voy a basar sobre todo en el 15. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en esta mañana: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios esta palabra y vamos a estar atentos para lo que el Señor tiene para nuestra vida en esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra es verdadera, Señor, porque es solamente a través de tu palabra que encontramos la verdadera paz. Solamente, Señor, tú puedes apacentar a nuestras vidas y darle rumbo y dirección a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú estés dirigiendo nuestros pensamientos y los estés llevando cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por toda tu bondad, por tu cuidado, por tu misericordia, por todas tus bendiciones, porque has estado conmigo, has estado con esta iglesia, has estado con cada familia congregada, Señor, aquí en esta congregación, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú fortaleces nuestra vida y el día de hoy creemos que tú nos enseñas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te bendecimos. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. El tema de esta mañana: no toquen a mi pueblo. Amén. No toquen a mi pueblo, dice el Señor. No se metan con mis escogidos. Porque el que se mete con mi pueblo, el que se mete con mis escogidos, se mete conmigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. El que se mete contigo, hermano, no se está metiendo contigo, se está metiendo con el Señor. Porque el Señor te escogió. Dice la Escritura: de toda lengua, de toda nación, el Señor nos ha escogido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Mire, dice el Señor: no toquen a mi pueblo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. La palabra ungir, hermano, significa poner aceite. Y el Señor puso de su aceite sobre nuestra vida, de la unción de su Espíritu Santo, para dignificarnos, hermano, para consagrarnos para Él, para que fuéramos un pueblo santo, un pueblo escogido, para servir para la gloria de su nombre, hermano. El Señor nos ha ungido. ¿Quién es una persona ungida? Alguien que ha sido consagrada con un propósito santo, hermano, que ha recibido una posición de dignidad de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que aún siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros, y que todos los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
De tal manera que si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú eres un hijo de Dios. El Señor ha puesto aceite fresco sobre tu vida, hermano. El Señor te ha dignificado, te ha puesto en una posición muy alta. Hace tiempo escuché un canto cantaba un predicador, le voy a cantar un pedacito, pero me gustó porque era solamente un estribillo, pero con mucho mensaje. Decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú ungiste mi cabeza con aceite. Tú ungiste mi cabeza con aceite. Tú ungiste mi cabeza con aceite. Nada me faltará. Digo, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha ungido tu cabeza con aceite, hermano. Te ha dignificado, te ha consagrado para su servicio. Ungidos son aquellos en los cuales reposa la unción de Dios. Y hoy en día, a través de su Espíritu Santo, pues todos los cristianos, hermanos, todos los cristianos, ahorita voy a explicar un poquito este concepto, porque a veces nos confundimos, decimos, pero ¿cómo, hermano? No entiendo. Bueno, es que, hermano, el Antiguo Testamento era una cosa, el Nuevo Testamento es otra completamente distinta. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos en una nueva dispensación. Nosotros estamos bajo la gracia. Y acuérdese que el ministerio del Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés. Es decir, el Espíritu de Dios vino a la vida de los hombres de una manera especial a partir de aquel día en adelante. No que no se manifestara el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Sí se manifestaba, pero de una forma diferente, hermano. Porque dice ahí desde el principio en el Génesis, que en el principio el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra, se movía, dice el canto, se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios siempre ha estado presente en la creación, hermanos. Sin embargo, su ministerio ha cambiado drásticamente después de que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, no se preocupen, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, les voy a enviar al Consolador. Él es el que se va a encargar de convencer a este mundo de pecado y de juicio. Él es el que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el que se va a encargar de enseñarles todas las cosas. Amén. Entonces hemos sido ungidos por el Señor, hermanos. La unción de Dios reposa sobre nuestra vida, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que está en nosotros. Nosotros somos templo de Dios, hermano, templo del Espíritu Santo. Por eso debemos de guardar nuestras vidas, por eso debemos de consagrarnos, por eso debemos de caminar día a día con Él, hermano, porque hemos sido sellados con las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice el Señor: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando Dios escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob y al pueblo de Israel de entre todas las naciones de la tierra, hermano, el Señor hizo un pacto con ellos. El Señor hizo un pacto con ellos, y el Señor puso a Abraham para ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Le dijo: desde ahora tú ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar a Abraham, porque en ti serán benditas. Tú vas a ser padre de muchedumbre, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire, Dios utilizó a esta nación, al pueblo de Israel. Ayer me dio tristeza, escuché que hubo una marcha aquí en Monterrey en contra del pueblo de Israel. Y pues escuché a unas personas hablar mal del pueblo de Israel. Una de esas personas decía: mientras yo viva, siempre va a existir alguien que aborrezca a ese pueblo, dijo.
Yo escuchando dije, ay caray, qué extraviada y qué perdida está la gente. Porque el Señor dice, no toquen a mis ungidos, no le hagan mal a mis profetas, no toquen a mi pueblo, porque el que toca a mi pueblo, el que se mete con mi pueblo, se mete conmigo. Hermano, le hago una pregunta. El pueblo de Israel, a pesar de todo lo que haya pasado, a pesar de todo lo que hayan vivido, a pesar de las decisiones buenas o malas que hayan tomado, ¿ha dejado de ser el pueblo de Dios? No, mi hermano. Acuérdese que el pacto que Dios hizo con este pueblo es un pacto eterno. Y el apóstol Pablo explica ya en Romanos que así era necesario que pasara, que viniera un endurecimiento sobre el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que entrara la plenitud de los gentiles. Porque el Señor decidió provocar a su pueblo con un pueblo que no era su pueblo, es decir, con nosotros. Y nosotros hemos sido adheridos a la rama original, a la rama del olivo. Y cuando hemos sido injertados, y cuando nosotros no éramos pueblo de Dios, ahora hemos pasado a formar parte del pueblo de Dios. Pero era necesario que viniera un endurecimiento de manera temporal, pero a su tiempo Dios va a redarguir a su pueblo, y su pueblo se va a arrepentir de sus pecados y se van a convertir. ¿A quién? Se van a convertir al Señor su Dios. Amén. Y esto va a pasar, hermano, todo está profetizado. Y yo sé que a veces nos dejamos engatusar por el enemigo, y a veces nuestra cabecita se llena de humo y de cosas vanas, y empezamos a sacar conjeturas equivocadas. Bueno, si es Israel, es el pueblo de Dios, entonces ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué mata niños y por qué mata mujeres? A ver, espérame tantito. Israel estaba en su país tranquilito y no andaba matando a nadie. Vino gente de otra nación, se metió en su territorio, se metió en su nación y asesinó a niños, a mujeres, a adultos, y asesinó a un montón de personas de manera traicionera, porque no había guerra. Cuando ellos no se lo esperaban, los tomaron por sorpresa y cometieron ahí asesinatos, violaciones, hicieron destrozos, todo lo que ellos pudieron. Y ahora que Israel pues se defiende de esas cosas, porque ahora sí hay una guerra. Es que Israel es el malo, ¿verdad? Qué pueblo tan malvado. Mira. Y a veces le hacemos caso al diablo, ¿verdad? Sí, cierto, mira, asesinos. No, mi hermano, acuérdese que una cosa es cuando una persona mata en tiempo de guerra, porque tiene que defender a su nación, tiene que defender a su familia, tiene que defender a los suyos, y no le queda de otra, porque si no los defiende, o son o ellos o los suyos. Si no los defiende, pues no los quiere defender, pues los van a matar. Y otra cosa es cuando la gente mata por el simple hecho de matar, simplemente por el odio que tiene. Es muy diferente, hermano. Entonces, todos aquellos que aborrecen a Israel, yo creo que el que inflama el corazón de ellos es el diablo. Porque el Señor hizo un pacto con esta nación, hermanos, para bendecirla, y no solamente para bendecirla, sino a través de ella poder ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Y lo hizo a través de la historia misma de ellos, hermanos. A través de su fe podemos ver en las escrituras que ellos lograron proezas, y todo quedó registrado en las páginas de la Biblia, hermano.
y lo hizo también a través de su descendencia, porque toda la nación se convirtió en una nación santa, en una nación apartada por Dios. Y después también lo hizo porque a través de esta nación vendría el Salvador de este mundo. Proveniente de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo fue, ha sido y será el mayor factor determinante para una vida bendecida en este mundo, hermanos. No hay un factor más importante. Si usted me dice cuál es el factor más importante de bendición en la vida de los hombres, alguien va a decir, pues los estudios. Alguien puede decir, no, pues las herencias, los bienes materiales, o podríamos mencionar miles de cosas, hermano, pero no es así. El factor determinante para que tu vida sea bendecida, para que tus hijos sean bendecidos, es el Señor Jesucristo. Él dijo allá en San Juan 15:5, apartados de mí, nada podéis hacer. Y dijo allá en San Juan 10:10, dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante, esa vida que todos los seres humanos anhelamos y deseamos, el Señor nos la quiere dar a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, la salvación, dijo nuestro Señor Jesucristo mismo, allá en San Juan 4:22, ¿se acuerda? Que se acercó una persona ahí y le dijo al Señor Jesucristo, ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén, nosotros decimos que se debe de adorar en este monte. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y por qué la salvación venía de los judíos, hermanos? ¿Por dónde iba a nacer Jesucristo? ¿Dónde iba a nacer nuestro Señor, hermanos? Pues venía de la descendencia del pueblo de Israel, hermano. Entonces, este pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob y con el pueblo de Israel sigue vigente hasta el día de hoy, porque tiene una confección eterna, hermano. Y Dios sigue protegiendo a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero ahora que nosotros formamos parte también de su iglesia, de su pueblo, entonces nosotros también hemos heredado todas estas promesas. De tal manera que Dios le dijo a Abraham que él sería de bendición para todas las naciones de la tierra, y que nos dice a nosotros lo mismo, exactamente lo mismo. Yo te he puesto para que tú seas de bendición para todas las naciones de la tierra. Por eso dice ya en el Salmo 2, creo que en el versículo 5 me parece, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso en mi predicación la semana pasada que le dije que fuimos llamados a hacer cosas grandes, fuimos llamados para la grandeza, pero tenemos que creerlo. ¿Sabe que aquí en la iglesia de San Juan 3:16 hablé acerca de lo que está impidiendo que venga un avivamiento? Le hago una pregunta, ¿Dios quiere traer un avivamiento? Por supuesto que quiere traer un avivamiento, no un emocionamiento. Porque en el emocionamiento todo el mundo se emociona y dura un poquito de tiempo y luego ya se desinflan, se acaba el gas y no pasa nada, nadie cambia, no pasa nada más, hermanos, más que cosas superficiales. Pero en un avivamiento la vida de las personas es transformada. En un avivamiento hay una renovación espiritual en la vida de los creyentes. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, traer una renovación espiritual. Pero yo se lo he dicho, sin arrepentimiento no hay avivamiento. Sin arrepentimiento no existe la posibilidad de que haya un avivamiento real. Así que si usted me pregunta por qué no hay un avivamiento, ahí está, hermano. Dice ya en 2 de Crónicas 7:14 que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscaren mi rostro y oraren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, tiene que haber arrepentimiento, porque de otra manera no va a haber avivamiento.
Y ahí en la predicación que di, les digo, va a salir la próxima semana para que la escuchen. Ahí hablo de cuatro cosas principalmente que están impidiendo que venga un avivamiento. No a esta iglesia, hermanos, a todas las iglesias. Y usted después de escucharla me va a decir, ¿sabe qué, hermano? Tienen razón, es cierto. Digo, porque a veces juzgamos y criticamos y pataleamos y decimos tantas cosas. Pues sí, hermano, pero arrepiéntete. Porque de qué sirve que juzgues y critiques y patalees, no te arrepientes. Si no haces lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Acuérdense lo que le he dicho, a veces andamos tan ocupados haciendo cosas que a veces Dios ni siquiera nos pidió que hiciéramos, y lo que Dios sí nos está pidiendo que hagamos, no lo hacemos, hermano, no lo estamos haciendo. Pero mire, el Señor nos injertó en la rama del olivo original. Dice ahí en Romanos, mire, si quiere ábralo, Romanos 11, versículos 17 al 24, ahí está hablando acerca de eso. Lo leo rapidito para que no se nos vaya el tiempo. Romanos 11, 17 al 24. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama ni te jactes. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. El hecho de que Dios nos haya dado este lugar tan importante, hermano, no nos debe de llevar a ensoberbecernos, ni a desechar, ni a menospreciar al pueblo que originalmente es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Sino que tenemos que actuar con humildad, hermanos. Y tenemos que entender que formamos parte de aquel pacto y de aquella bendición, porque ahora hemos sido incluidos. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, en el sentido general lo está diciendo por todos nosotros. Amén. En el sentido general lo está diciendo por todos nosotros. Quiero hacer una serie de aclaraciones en esta predicación, hermano. Espero que después de esta predicación se entienda bien hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y todo eso, porque a veces tenemos dudas. Decimos, bueno, hermano, entonces sí o no, ¿qué somos o hasta dónde llegamos? Bueno, pues usted llega hasta donde usted quiera llegar. Acuérdense cuando dijo Ezequiel, ¿verdad?, de aquella visión que le mostró el Señor en las aguas salutíferas. O sea, algunos nomás quieren entrar hasta los tobillitos. Hasta ahí usted va a llegar, porque hasta ahí usted quiso llegar. Pero usted no tiene por qué limitarse. Algunos pueden llegar hasta las rodillas, algunos pueden llegar hasta la cintura, algunos se avientan el chapuzón y dicen, Señor, yo no quiero poquito, yo quiero sumergirme en el río de Dios, en el río del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde va a llegar usted? Pues hasta donde usted quiera, hermano. En la medida que usted se compromete con Dios, en esa medida usted va a crecer. Amén. Pero en el sentido general, esta palabra lo está diciendo por nosotros. Se lo digo porque a veces nos menospreciamos, hermanos. Nos menospreciamos demasiado y no creemos tener grandes atribuciones. Y si bien nuestra vida no es perfecta, eso no quita el potencial que tenemos. ¿Usted es perfecto? No lo es. Yo soy perfecto, tampoco lo soy. Pero hay un gran potencial en nosotros, porque dice la palabra de Dios que Él puso tesoros en vasos de barro. ¿Somos vasos de barro? Sí, sí lo somos, pero adentro de nosotros hay un tesoro
que es el Espíritu que nos ha sido dado, hermanos. Es porque el Señor nos ungió con el aceite fresco de la unción de su Espíritu Santo. Hemos sido ungidos y esto nos ha dado una posición, esto nos ha dignificado, nos ha apartado para nuestro Dios de entre todas las naciones, de entre nuestros familiares, de entre nuestros amigos y nuestros vecinos. Somos su especial tesoro, hermano, porque Él nos eligió. Usted piensa que es una casualidad que usted esté el día de hoy aquí. No, hermano, desde que estaba en el vientre de su madre, el Señor lo escogió a usted para su servicio. Él ya sabía que usted iba a venir aquí. Él ya sabía con quién se iba a casar. Él ya sabía cuántos hijos iba a tener. Él conoce todo, hermano, pasado, presente y futuro. Él es el mismo, dice en el libro de Hebreos, de ayer, de hoy y por los siglos. Y nuestro Dios no cambia, hermano, no cambia de opinión. Fuimos llamados para hacer grandes cosas. Imagínense, dice el Señor, yo dije el versículo 5, es el versículo 8, es Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ay, hermano, ¿cómo cree? Hermano, mire, hace tiempo yo escuché el mensaje de un hermano. Él ya falleció, ya se fue con el Señor, pero se llamaba hermano Miles Monroe. Y él decía unas palabras curiosas. Y conforme a esas palabras, yo una vez le di un consejo a un hermano. Él decía: no vayas a Estados Unidos. No vayas a Estados Unidos. Que Estados Unidos venga por ti. Que Estados Unidos venga a ti. Ah, caray, ¿cómo? Sí, él decía: no vayas a Estados Unidos, que Estados Unidos venga a ti. O sea, yo no voy a visitar a Estados Unidos, que Estados Unidos venga y me visite a mí. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando tú te preparas lo suficiente, llega un momento, hermano, en que la misma gente te va a buscar. No que vaya a venir todo el país a buscarte, ¿va? Pero gente de aquel país te puede llamar, te puede decir: ¿sabes qué? Tu ministerio es de bendición para mi vida, quiero que vengas. Y ya no fuiste tú, ya ellos fueron los que vinieron por ti. Es diferente. Las capacidades que tú tienes, hermano, son mayores de los que tú te imaginas. Pero como dije, las tienes que desarrollar. Porque no podemos vivir solamente de buenas intenciones. ¿Se acuerda de ese mensaje? Si no, repásenlo, hermano, repásenlo. Ahí está grabado, antes de que nos lo borren. No se puede vivir solamente de buenas intenciones. Nos tenemos que preparar, tenemos que desarrollar esas habilidades que nos dio el Señor. Pero a veces nos menospreciamos y pensamos que no tenemos grandes atribuciones. Nuestra vida no es perfecta, no lo es, hermano, pero eso no quita el potencial que puso Dios en tu vida. Dios nos puso para ser de bendición para todas las naciones. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Quizás a lo mejor no vayas a ir a otro país, pero hay gente que ha venido de otros países a los cuales tú les puedes compartir de Cristo, y en el sentido indirecto tú estás bendiciendo a esa nación. Porque esa persona forma parte de ese país, de esa nación. Mire, hemos sido ungidos por Dios. El Señor nos ha dignificado y nos ha consagrado para Él. Yo sé que muchos de ustedes dirán: pero hermano, hasta donde yo sé, solo algunos eran ungidos por el Señor. Porque usted se quedó con la unción de Saúl, usted se quedó con la unción de David, usted se quedó con la unción de Aarón, es decir, la unción de los sacerdotes, la unción de los reyes. Pero hermano, esas son unciones especiales, esas son unciones específicas para que ellos pudieran realizar esa función. ¿Sí me explico? Pero eso no significa que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, Dios no nos haya ungido de una manera general a todos. En aquel tiempo, no cualquier persona era ungida por el Señor. Pero ahora
entre tú y Dios está el Señor Jesucristo, el ungido de todos los ungidos, hermanos. Y a través de su ungido, nosotros hemos recibido también esa misma unción. La unción del Espíritu Santo. Entonces, eso era en el pasado, en el Antiguo Testamento, hermano. En el Antiguo Testamento la unción pues solamente era en cierto sentido, pero en realidad toda la nación era considerada una nación santa, porque había recibido la palabra, porque había recibido las promesas, porque había recibido aquel pacto, hermano, primeramente a través de los patriarcas, pero cada uno de ellos había recibido aquellas promesas de parte de Dios. Por eso les llama sus ungidos. Por eso dice el Señor: no toquéis a mis ungidos, no toquen a mis profetas, no se metan con mi pueblo, no se metan con mi iglesia, porque el que se mete con mi iglesia, el que se mete con mi pueblo, se mete conmigo. ¿Quiere que se lo demuestre? Mire, vaya al texto original, hermanos. Le dije ahí en el Salmo 105, versículo 15, y lea los versículos 12 y 14, mire, para que vea que no está hablando de los profetas en el sentido de Isaías, Jeremías, de Ezequiel, de Oseas, de Daniel. No está hablando nada más de Abraham, de Isaac, de Jacob. No está hablando de David o de los reyes o de los sacerdotes. No, hermano, está hablando de todo su pueblo. Mire, versículos 12 al 14 dice: cuando ellos eran pocos en número, es decir, está hablando de toda la nación. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no consintió no consintió que nadie los agraviase, no consintió que nadie se metiera con ellos. Los protegía el Señor. ¿A quién, hermano? Nada más a ciertos profetas, a los reyes, a los sacerdotes. No, a toda la nación entera. Era una nación santa, consagrada para Dios. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Y luego dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Lo que le voy a decir le va a sorprender un poco, pero hermano, así es. Por eso cuando reprendían a nuestro Señor Jesucristo, porque Él decía: hijo de Dios soy, decían: ¿a quién te hace semejante? ¿Cómo te atreves a decir que eres hijo de Dios? Pues si el Señor allá en Salmos dijo que nosotros, los seres humanos, somos dioses, ¿qué pecaminosidad podría haber en que el Señor Jesucristo dijera que Él era el Hijo de Dios? Ahora, obviamente ahí en Salmos dice que somos dioses con D minúscula. Hay que guardar las proporciones, ¿verdad? Porque fuimos formados a imagen y semejanza de Él. Fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Somos como dioses pequeños. Somos un reflejo. ¿Se acuerda lo que le dije en las predicaciones anteriores? Somos un retrato de Dios. Somos un reflejo de Dios. Por eso Satanás nos odia cuando nos ve. Porque ve reflejado en nuestra vida la naturaleza espiritual de Dios. Y por eso no nos quiere. Y siempre está buscando la manera de afectarnos. Por supuesto que había unciones especiales, hermano, y lo sigue habiendo hasta el día de hoy. En aquel tiempo se ungía de manera especial a los reyes y a los sacerdotes para que pudieran ejercer su función y su ministerio. Y aquella unción, por supuesto, que tenía un propósito. Y lo mismo sucede hoy en día. Dios unge de manera especial a algunas personas para que ellos puedan ejercer algún ministerio en específico. Amén. Y esta unción específica
es la que te capacita. ¿Se acuerda que en una predicación se lo dije? La unción es la que te capacita, la que te da dones, la que te da talentos, te da las herramientas necesarias para ejercer aquel ministerio de manera exitosa. Y por supuesto que esta clase de unción específica dada por Dios sigue existiendo hoy en día, y por eso es que existen diferentes ministerios: ministerio de profetas, de maestros, de pastores, evangelistas, diferentes dones. La unción es la misma, hermano, es la unción de Dios, pero a cada uno de ellos, según su llamado, esa misma unción los capacita y les da las herramientas y les enseña a usarlas de manera especial, porque es una unción específica, con un propósito, para algo, hermano. Sin embargo, hoy en día la unción del Espíritu Santo se aplica para toda la iglesia de manera general. Amén. Antes el Espíritu de Dios solamente venía, cumplía un fin, un propósito y se iba de manera temporal. Ahora no, el Espíritu de Dios, desde que vino a tu vida, ahí está, hermano, contigo. Pero por eso mismo no debes de pecar, porque como decía el apóstol Pablo, creo que es allá en Efesios 4:30, él decía: no contristes al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de vuestra redención. No hagas que el Espíritu Santo se sienta triste por tu causa. Cuando tú cometes pecado, estás contristando al Espíritu Santo que está en ti, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, con el cual Dios te ungió. Estás dañando, estás lastimando esa unción que Dios puso sobre tu vida. Amén. Entonces la unción del Espíritu Santo se aplica a toda la iglesia de manera general, porque si alguien no tuviera la unción del Espíritu, entonces no podría formar parte de la iglesia. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, dice la palabra de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes ser de Dios. ¿Y cómo te aseguras de que tú tienes el Espíritu de Dios? Entregándole tu vida a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dice el Señor Jesucristo allá en el Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de Meribá, dice la palabra de Dios. El día de la rencilla, cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios y no le creyó. Entonces, antes el Espíritu de Dios iba y venía, como por ejemplo cuando Sansón, hermanos, dice la Escritura que Sansón venía el Espíritu de Dios y le daba aquella fuerza, y agarró a aquel león y lo mató, y agarró aquella quijada y con ella mató a 1000 filisteos. El Espíritu de Dios vino después de que le habían sacado los ojos y lo habían humillado y lo habían avergonzado, y le volvió a dar fuerzas para empujar aquellos muros y derribó aquel lugar. Y dice la Escritura que murieron más filisteos de los que él había matado durante toda su vida en aquel evento. Entonces, ¿quién era el que le daba esa fuerza? Era el Señor, hermano. Era el Espíritu de Dios que venía sobre su vida, y en ese momento él cobraba aquella fuerza. De esa manera operaba el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Pero acuérdense que el velo fue rasgado y Jesucristo abrió un camino delante de Dios el Padre, y entonces descendió el Espíritu Santo y vino sobre nuestras vidas ahora de una manera permanente, hermano. Amén. Los veo así como que con el guante en la cara, ¿verdad?
Pero es que sí es, hermano, tenemos que entender la diferencia que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. El camino de Dios que nosotros ahora caminamos, ahora es un camino de fe, ya no es un evangelio de obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes hacer obras suficientes para ganarte la gracia de Dios. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio que fue suficiente para ganarla por ti y para ganarla por mí. Amén. Tú lo único que tienes que hacer es aceptar ese regalo de amor que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Entonces, ahora contamos con la presencia del Espíritu de Dios de manera permanente, hermano. ¿Desde cuándo? Pues desde el día del Pentecostés, que fue cuando el advenimiento del Espíritu Santo, y ahí comenzó el ministerio del Espíritu de Dios aquí en la tierra, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y lo dejó como encargado de su iglesia, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces el Espíritu de Dios se va a ir junto con la iglesia, hermano. Y entonces podremos decir que el tiempo de la gracia ya se va a ver acabado. Mientras esté el Espíritu de Dios aquí en la tierra con nosotros, todavía hay oportunidad, hermanos, de que la gente se salve, la gente se arrepienta. Cuando el Espíritu de Dios se vaya, ya no va a haber oportunidad. Ya no por la gracia, hermanos. Va a haber oportunidad de salvarse, pero ya no va a ser por el sacrificio de Cristo, sino por el sacrificio de ellos mismos. Amén. Entonces, en ese sentido, todos hemos sido ungidos por el Señor, hermanos. Y también desde el momento en el que hablamos de las cosas que están por venir, pues también estamos profetizando. Cuando tú hablas de las cosas que todavía están por suceder, ¿qué estás haciendo? Estás profetizando. Cuando tú hablas de la segunda venida de Cristo, que Él prometió volver por su pueblo y por su iglesia, ¿qué estás haciendo? Estás profetizando. Cuando tú hablas de lo que dice allá el Apocalipsis, ¿qué estás haciendo? Estás profetizando. Estás hablando de hechos que todavía están por venir, que todavía no ocurren, que todavía no suceden. Ay, hermano, es que yo pensé que nada más el que lo dijo originalmente fue el que profetizaba. Por supuesto que el que lo dijo originalmente, en el caso de Apocalipsis, pues fue el apóstol Juan. Y por supuesto que estaba profetizando. Pero cuando tú le hablas a la gente acerca de esas profecías, pues estás haciendo lo mismo, estás profetizando. No quiero decir con esto que tengas el ministerio de profeta. El ministerio de profeta es decisión del Señor a quien se lo da. Pero en el sentido general, todos hemos sido ungidos por el Señor, hermano, y todos profetizamos. En el sentido general, todos somos ungidos de Dios y todos somos profetas. Así que cuando alguien dice que es profeta, no te deberías de sentir celoso, ni te debería de molestar, ni te debería de incomodar, porque en cierto sentido tú también lo eres. Nada más que necesitas darte unas cachetadas, necesitas despertar y darte cuenta de la posición que el Señor te ha dado. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Necesitas creértelo. ¿Sabe? Una de las cosas muy importantes para poder predicar aquí, hermano, ¿sabe cuál es? Creértela. Es que me pongo bien nervioso, es que no puedo. ¿Qué necesitas hacer? Pues necesitas creértela. Necesitas creértela que eres un predicador. Si tú mismo sientes que te ves ridículo, pues no vas a poder hacerlo. Si tú mismo te saboteas, si tú mismo no te la crees, pues no vas a poder. Pero no porque no lo seas, no porque Dios no lo quiera, no porque Dios no lo desee. Él nos dio una misión de ir a predicar no solamente entre nuestros hermanos, sino ir a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos mandó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Ese mandato es nada más para los pastores, ese mandato es nada más para los evangelistas, ese mandato nada más es para los profetas, ese mandato nada más es para los maestros, ese mandato es para todos, hermanos. Todos debemos de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos que decirle a la gente de las buenas nuevas de salvación, porque el evangelio no es otra cosa que las buenas noticias de parte de Dios, que Él ya envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. La gente no tiene por qué perderse. Él no vino a condenar al mundo, sino para salvarlo. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio, hermano. Den otro fuerte aplauso al Señor. Entonces, en ese sentido, todos hemos sido ungidos por el Señor, hermanos, y en ese sentido todos profetizamos. Por eso dice en Apocalipsis 1, ahí en los versículos 5 y 6, que el Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tú eres un rey y sacerdote, y todavía no se ha manifestado lo que vas a hacer. Pero es que, hermano, ¿y qué función voy a ocupar yo allá en el reino de los cielos? Pues si yo aquí, pues yo no tengo un cargo muy grande o excelente. Acuérdese que Dios lo que mira es el corazón, hermano. ¿Se acuerda de, hay una ilustración de una mujer que llega con el Señor y le empieza a decir al Señor, estaba feliz de estar ahí en la presencia de Dios, y le dice, Señor, acuérdate que cuando estaba yo allá en la iglesia, acuérdate cómo te alabábamos ahí, pues toda la congregación. Y el Señor le dice, pues yo la única que te escuchaba era a ti. Y había voces más hermosas alrededor, y la de ella pues no. Pero ¿qué era lo que estaba mirando el Señor? El corazón. Dios lo que mira es el corazón, hermano. ¿Sabe que hay predicadores que se van a llevar un chasco? Van a llegar allá al cielo y van a ver las mansionzotas, así va. Porque dijo el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y van a ver aquellas casotas. Y va a llegar el predicador, va a decir, no hombre, esta es la mía. Esta es la mía, porque yo anduve predicando y anduve haciendo tantas cosas, ¿no? Y nada, que capaz que le digan a un hermanito que pues ni cargo tenía en la iglesia y nada de nada. No, espérame, esa casa no es la tuya, esa es la casa de este hermanito. Ah, caray, ¿pero por qué? ¿Y dónde está la mía? No, pues la tuya es un poco más sencillita. Ah, caray, ¿pero por qué? Pues si yo acá era famoso, ¿por qué a mí me toca la más chiquita? Porque Dios lo que mira es el corazón, hermano. Dios lo que mira es tu corazón. Eso es lo que mira, eso es lo que le interesa, eso es lo importante. Todo lo demás es vanidad, todo lo demás es apariencia, hermano. Y a Dios no lo puedes engañar. Dios ve la sinceridad de nuestros corazones, hermanos. A lo mejor no todos en este momento ejercemos funciones terrenalmente hablando, pues muy relevantes. Sin embargo, lo que la Escritura dice es que somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial, y dice ya en 1 de Juan 3:2 que todavía no se revela, todavía no se manifiesta lo que tú has de ser, todavía no se revela lo que vamos a hacer, la posición que vamos a ocupar allá. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios.
Somos un pueblo santo, un pueblo ungido por el Espíritu de Dios. Somos un pueblo apartado para el Señor. Y si juntamente, dice 2 de Timoteo 2:12, si juntamente con Él estamos dispuestos a sufrir, juntamente con Él vamos a reinar, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa que usted y yo vamos a reinar? Vamos a gobernar, hermano. Vamos a ocupar lugares prominentes. Aunque aquí nos vean sencillitos y esos cristianitos, ¿verdad? Y no den un peso por nosotros, hermano. ¿Sabe por qué nos menosprecian y no dan un peso por nosotros? Porque no valoran la sangre de Cristo que está sobre nuestras vidas. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Y si no valoran al Señor, hermano, ¿usted cree que nos van a valorar a nosotros? Dijo el Señor Jesucristo, si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con la rama seca? Y la rama seca somos nosotros. El árbol verde era nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice: no se metan con mis ungidos, no se metan con mi pueblo, no se metan con ellos, no se metan con mis escogidos, porque hay una protección divina sobre nuestras vidas. Dios guarda nuestra vida de manera especial, guarda nuestra familia, guarda nuestro matrimonio, guarda nuestros hijos, y esto está completamente comprobado, hermano. Si usted tuviera la oportunidad de hablar en algún momento con un hechicero, no se lo recomiendo, ¿va? Pero si usted escucha sus pláticas, hermano, se va a dar cuenta de que si un hechicero te quiere dañar, el Señor lo detiene. Dice: calma, con ese no te metes, a ese no me lo tocas, porque ese es especial. Ese es parte de mi pueblo, ese es parte de mi pueblo ungido, escogido y lavado a través de la sangre del Cordero, la cual quita los pecados del mundo. Con ese no te vas a meter. El Señor lo tiene y Él dice: no toquen a mis ungidos, no toquen a mis profetas. Amén. Por eso no debemos de andar de celosos entre nosotros, hermanos. Es eso, hermano, es eso. Son celos, es envidia. Porque ¿qué otra cosa es? ¿Sí? No, es que no es así, hermano. Sí es. Y bueno, está bien. Es envidia, pero de la buena. Ay, caray, ¿cuál será esa? Hasta el momento no la conozco. Tú tienes algo, el Señor te bendice y empiezan las envidias. Ay, ¿por qué sí? ¿Por qué yo no? Pues hermano, pues una vez me regalaron un carrito, abusado, pero me regalaron un carrito, y un hermano, y era mi amigo, ¿eh? Como que se incomodó conmigo. Ay, ¿por qué a ti te regalan carros y a mí nada? Digo, pues sirve al Señor. Así de sencillo. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Pues sírvelo. Toma la decisión de servirlo. Dios bendice a los que le sirven, hermano. Pero si quieres nomás la bendición y no quieres servir al Señor, se baja el cero y no contiene. Así no crees que vas a recibir algo. Entonces, quizás no en el mismo grado, hermano, pero tú tienes la unción del Santo, tienes la unción de Cristo, hermano. A lo mejor no tienes ese ministerio declarado por Dios, pero sí formas parte de un pueblo de profetas, sí formas parte de un pueblo ungido por Dios, hermano. Por eso cuando Aarón y María se pusieron celosos con Moisés, pues estaban equivocando. Por supuesto que estaban equivocando. ¿Por qué? Porque el grado de honor que ellos habían recibido también era un grado de honor muy alto, hermano. Pero ¿qué fue lo que hizo el diablo? El diablo los logró engañar, haciéndolos sentir menos. ¿Y por qué nomás tu hermano? Mira, a tu hermano Dios le dio una posición diferente a la tuya, más alta, y les empezó a picar el orgullo. Les empezó a picar el orgullo. Tú te das cuenta cuando el diablo te está picando el orgullo. No digas que no. Yo me doy cuenta cuando el diablo me quiere picar el orgullo, y yo lo reprendo en el nombre de Cristo. Le digo: el Señor te reprenda, ¿sí? Y yo agarro mi corazoncito y yo lo pongo en la tierra, le pongo los pies en la tierra. Le digo: calma, ¿sí? Calma.
Tú no tienes por qué celar, ni tienes por qué envidiar a nadie, porque Dios a ti también te dio algo especial. Valóralo. Valóralo y disfrútalo, en vez de andar pensando en lo que Dios no te dio. Hay muchas cosas que Dios sí te ha dado y tienes que valorarlo, hermanos. Entonces, en lugar de valorar la posición que Dios les había dado a Aarón y a María, quisieron ocupar un lugar que no les correspondía, el lugar de su hermano. Dios les dio un lugar especial a Moisés, pues porque así tenía que ser, hermano. Siempre tiene que haber un orden. El hecho de que a una persona Dios le dé un liderazgo no lo hace diferente en el sentido de sus hermanos. Sigue siendo un hermano en Cristo, sigue siendo alguien que forma parte del pueblo de Dios. Solamente ocupa un lugar solamente en el sentido administrativo, en el sentido de que se requiere que haya un liderazgo, que haya un orden. Entonces Dios le dio ese lugar ¿a quién? Pues a la persona que él consideró que era la más adecuada. ¿Y quién consideró Dios que era la persona más adecuada en ese momento? Pues Moisés, hermanos. Y se puso a prueba el carácter de Aarón, se puso a prueba el carácter de María, y el carácter les traicionó. Y así nos podemos dar cuenta de que Dios no se equivoca. Dios puso a la persona adecuada. Entonces, si Dios no le da un lugar prominente aquí en la tierra, no, allá se lo va a dar. No se preocupe ni se estrese de más. Le soy sincero, hermano. Cuando yo vine a formar parte del cuerpo de Cristo, yo no tenía grandes expectativas. Yo no decía, yo voy a ser un líder. Yo no decía, yo voy a servir a Dios. De hecho, yo no tenía la aspiración de ningún cargo. Ninguno, ni uno. Es que yo quería abrir la puerta. No, yo no tenía ninguna aspiración. Yo no aspiraba a ningún cargo, hermano. A mí simplemente me gustaba alabar a Dios, me gustaba adorarlo, me gustaba buscarlo, y yo era feliz solamente haciendo eso. Y el que en realidad vino a motivarme a buscar algo más, hermano, fue el Señor. Cuando Él me hizo el llamado al ministerio, hermano, fue cuando yo pensé en algo más. Pero no porque lo pensara por mí mismo. Por mí mismo, hombre, yo estaba bien a gusto. Cuando escuchaba a lo lejos los cantos que ya había comenzado la alabanza, yo no me la quería perder, hermano. Yo empezaba a caminar rápido, porque yo quería disfrutar de la alabanza, de estar en ese tiempo con Dios. Disfrutaba estar adorándolo, hermano. Yo era feliz. Cuando el Señor me llamó, y dije, Señor, pues es que yo así estoy bien a gusto. Pues sí, tú estás bien a gusto, pero mi obra tiene necesidad. Fue lo que me respondió el Señor, fue lo que me dijo. Y si les soy sincero, yo me sigo sintiendo exactamente de la misma forma, hermano. Sigo disfrutando alabar a Dios. Usted nomás véame. Yo sigo disfrutando cuando adoro a Dios. Yo sigo disfrutando nada más con formar parte del pueblo de Dios. Simplemente ahora tengo más responsabilidad. Esa es la única diferencia. Así que ahora, hermano, si el Señor te pide que hagas algo, simplemente hazlo. Si el Señor te pide que apoyes en lo que se está haciendo, hazlo, hermano. Si te pide que estés tranquilito y que esperes, pues también hazlo, porque el Señor no se equivoca y espera a que Él te dé nuevas instrucciones. Y mientras tanto disfruta lo que estás haciendo, porque lo importante es que tú sigues formando parte del pueblo de Dios. El Señor no te ha desechado. Eso es lo que importa, que tú seas fiel a Dios. Porque si tú eres fiel, tú vas a recibir tu recompensa. Porque acuérdese que el que busca a Dios tiene que acercarse con fe y tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y toda labor tiene su fruto, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Tú todavía no te ha sido dado el conocer las funciones que vas a hacer cuando estés allá. Pero cuando estemos en su reino, el Señor te va a especificar cuáles van a ser tus funciones, cuál va a ser tu labor y tu trabajo, hermano. Lo que importa ahorita es que seas fiel.
Y que Dios, mientras tanto, mientras estés en la tierra, Dios prometió que Él iba a estar contigo, dice allá en Mateo 28, en el último versículo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras estés aquí en la tierra, el Señor te protege, el Señor te guarda por el simple hecho de que formas parte de su iglesia, formas parte de su pueblo. Amén. Estás dentro de la bendición, hermano. Por eso dice allá en 1 Juan 5:18, dice que el diablo no te toca. ¿Por qué el diablo no te toca? Porque tú eres propiedad de Dios. Y si se mete con la propiedad de Dios, él sabe que le va mal. Muchos cristianos dicen: ay, hermano, pues es que a mí me trae bien apaleado, ¿ah? Pues hermano, es que estamos en una lucha espiritual. Pero si el Señor te dejara, no te traería apaleado, ya te hubiera hecho garras. ¿Sabes cómo está el diablo? Así como, ¿ha visto los perros esos que los traen amarrados y que quieren soltarse para despedazar a aquella persona o a aquello que están viendo? Le hace así. Y le dice al Señor: suéltame, suéltame. Nada más déjamelos tantito y vas a ver, ahorita los hago pedazos. Pero ¿por qué el Señor no los suelta? Porque estás bajo la protección de Dios. Termino con esto, hermano. Hace tiempo el Señor me revelaba la protección que hay sobre mi vida a través de un sueño. Me ha dado muchos sueños, pero en uno de esos sueños yo veía una plaza. Y ya ve que en las plazas a veces hacen caminitos así como de cemento, ¿eh? A veces hay césped, a veces hay tierra, pero hay caminitos como de cemento, ¿eh? Que atraviesan a veces la plaza así de forma inclinada, así o así. Y yo iba a pasar por la plaza, hermanos, pero de este lado había 4 perros enormes negros, y de este otro lado había otros 4 perros enormes también, así colores oscuros, y estaban amarrados con cadenas. Pero las cadenas eran tan largas que alcanzaban por donde yo iba a pasar. Pero hermano, curiosamente, yo ahí en el sueño, yo no tenía miedo. No había una pizca de temor en mi corazón. Y yo pasaba simplemente por el medio de ellos. Y ellos hacían su chamba, ¿verdad? Me querían despedazar y ladraban y hacían el intento. Yo pasaba como si nada en medio de ellos y no me podían tocar, no me hacían nada. ¿Por qué, hermano? ¿Qué significan esos perros, hermano? Significa demonios que, si pudieran, harían pedazos nuestras vidas, hermano. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, por eso dice el Señor: no se metan con los míos, porque el que se mete con los míos se está metiendo conmigo. Y acuérdense lo que dice Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mía es la venganza, dice el Señor un versículo antes, en el versículo 30, Hebreos 10:30: mía es la venganza, yo daré el pago. Así que estad quietos y ved la salvación de Dios, dice 2 de Crónicas 20:17. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Y el Salmo 91:11: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, para que te protejan, dice el Señor. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y parte de su protección significa que cuando alguien se quiera levantar en contra de ti, con el que se está metiendo no es contigo, con el que se está metiendo es con el Señor. El Señor dice: a mis hijos no me los tocan. ¿Usted qué piensa de sus hijos? ¿No dice lo mismo? ¿Y qué dice el Señor? Exactamente lo mismo. A mis hijos no me los toques, porque ellos son mis hijos. Amén. Póngase sobre sus pies. No se metan con mi pueblo, retrocedan, dice el Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, porque tú has sido bueno, Señor, con esta iglesia, has sido bueno con nosotros.
Y mensaje tras mensaje, tú revelas tu carácter, el amor que nos tienes. Mensaje tras mensaje, Señor, tú nos muestras, Padre, la manera en la que en muchas ocasiones no nos hemos dado cuenta, pero tú nos has protegido, tú nos has guardado la vida de nuestros hijos, has guardado nuestro matrimonio, has guardado nuestro hogar, sin darnos cuenta de tantos peligros y de tantas cosas que se levantan en contra de nosotros, Señor. Pero no han podido prosperar todas estas cosas, porque tú estás con nosotros, dice tu palabra, no seremos conmovidos. El justo está como león confiado. Los que confían en ti son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque siempre nos has bendecido, siempre has tenido cuidado de nosotros, aun cuando a veces nosotros nos hemos portado mal, aun cuando a veces no hemos sido agradecidos, aun cuando a veces no hemos hecho lo correcto, aún así tú nos perdonas y nos vuelves a limpiar. Y esa unción, Señor, sigue estando en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por tanto amor, por tantos cuidados, porque tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestro protector, Señor, el que guarda nuestra vida, Señor, el que sacia de bien nuestra boca, de manera que tú eres el que nos rejuvenece, Señor. Eres tú el que le das fuerza, el que le da rumbo y propósito a nuestra vida y a nuestros pensamientos. Te damos gracias por ello. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te bendecimos. Amén y amén. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida, hermano. Si tiene alguna duda, repáselo, ahí queda grabado, hermano. Si quiere compartirlo con sus hijos, si quiere compartirlo con alguien. Pero hermano, pues es que nos interesa, pues chance y pegue, hermano, créale a Dios. ¿No cree que es el tiempo de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos? ¿O cree que lo digo nomás por decirlo? ¿No cree que es el tiempo de hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres? ¿O nada más hablo al aire? No, hermano, si yo le estoy diciendo que es el tiempo, es porque es el tiempo, hermano. Porque el plazo se ha cumplido, dice la palabra de Dios, y Dios va a tener misericordia de su pueblo. Dios va a tener misericordia del pueblo de Sión, su pueblo espiritual. Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Dios va a tener misericordia de sus escogidos. Y va a hacer cosas grandes, hermano. Espérenlo. A nuestros hermanos que siguieron la transmisión en Facebook, el Señor me los bendiga, los guarde, y nos vemos primero Dios en el próximo culto, martes 6 de la tarde, próximo domingo 9 de la mañana. El Señor me los bendiga. Y pues a nuestros hermanos de YouTube, yo espero que este mensaje no solamente esté llegando pues a la gente de este país, sino que pueda llegar también a otras naciones. Porque dice la Escritura que de todo pueblo y de toda lengua y de toda nación, el Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, de todo linaje y de toda lengua. El Señor me los bendiga.